¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de estequiometría, concretamente un problema de selectividad, Comunidad Valenciana, julio 2017. Tenemos cáscara de huevo, 0,412 gramos de cáscara de huevo, y esa cáscara de huevo está formada por carbonato de calcio. Pero no toda la cáscara de huevo es carbonato de calcio, hay un determinado porcentaje. Yo quiero saber el porcentaje de carbonato de calcio que hay en la cáscara de huevo. Para ello, cojo en la cáscara de huevo con su carbonato de calcio y la hago reaccionar con ácido clorhídrico. Cuando reacciona, se forma el cloruro de calcio, que queda en disolución acuosa, se forma un gas, dióxido de carbono, y también otro gas que es vapor de agua. Lo que a mí me interesa es que para este dióxido de carbono se forma un volumen de 87 mililitros a la temperatura de 20 grados y a la presión parcial de 750 milímetros de mercurio. Luego, ¿cómo voy a calcular yo el porcentaje en masa de la cáscara de huevo? De carbonato dentro de la cáscara de huevo. Pues voy a ver cuánto carbonato hay y lo compararé con la masa total de la cáscara. ¿Y cómo puedo saber el carbonato que hay? Si yo conozco cuánto CO2 he obtenido, puedo volver hacia atrás y calcular el carbonato. Claro, pero el CO2, ¿cómo puedo calcular yo la cantidad de CO2 en moles que he obtenido? Pues fíjate, el dióxido de carbono, el CO2, me dice el enunciado que es un gas. A las condiciones, mira, el volumen son 87 mililitros. 87 mililitros son 0,087 litros. La temperatura del gas son 20 grados. Sumamos 273 y tenemos 293 Kelvin. Sabemos que la presión parcial es de 750 milímetros de mercurio, sabiendo que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, pues sabemos en atmósferas la presión parcial del dióxido de carbono. ¿A dónde quiero llegar? Si es un gas, ahora pondré aquí el resultado, puedo utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para el dióxido de carbono. Bien, ¿qué presión sale? La presión son 0,9868. 0,9868 atmósferas. Claro, creo que lo tengo todo. Tengo la presión, vamos a ponerla 0,9868. Tengo el volumen en el recipiente, lo he puesto ya en litros, 0,087. Voy a calcular N, que son los moles de CO2 de gas, la constante de los gases 0,082 y la temperatura hemos quedado en Kelvin 293. Despejando aquí el número de moles de dióxido de carbono obtenido en realidad, pues ¿cuánto sale? Sale 0,0036 mol de CO2. Esto es lo que obtengo cuando la cáscara de huevo la sumerjo en ácido clorhídrico. Luego, si estos son los moles de dióxido de carbono, puedo volver atrás y fíjate que ha reaccionado también un mol de carbonato de calcio. Vamos a hacerlo. Tengo entonces 0,0036 moles de dióxido de carbono. Me voy a la estequiometría, aunque sea uno a uno, vamos a hacerlo. Veo que un mol de dióxido de carbono, el 1 del coeficiente estequiométrico, me vuelvo aquí y necesita también un mol de carbonato de calcio. Luego ya he vuelto a los reactivos, pero en moles. Los moles gastados dentro de la cáscara de huevos, de carbonato de calcio en la cáscara de huevo. Pero yo no quiero moles, quiero gramos. Luego, el último factor de conversión va a ser relacionar este mol o un mol de carbonato de calcio, relacionarlo con masa. Luego necesito la masa molar del carbonato. La masa molar te lo pongo directamente, sabéis perfectamente calcularla. Son 100 gramos de carbonato. Esta es la masa molar del carbonato, 100. Luego, el número que me sale aquí, vamos a ponerlo, es de 0,36. 0,36 gramos de carbonato. Y ese carbonato, estos 0,36 gramos, estaban en la cáscara de huevo. ¿Y cuánto pesaba la cáscara de huevo? 0,412. Luego, fíjate, tengo algo de impurezas. Impurezas no toda la cáscara de huevo es carbonato. ¿Cuál es el porcentaje de pureza o el porcentaje en riqueza de carbonato de calcio dentro de la cáscara de huevo? Pues tendré que dividir
por una parte en el numerador la masa de carbonato de calcio. La divido entre el total, que es la masa de la cáscara de huevo, el total, y lo multiplico por 100. ¿Cuánto carbonato tengo? Lo acabo de calcular, 0,36 gramos. Lo divido en el contenido o dónde está ese carbonato. Ese carbonato está en la cáscara de huevo, que son 0,412 gramos. Lo multiplico por 100 y ya sé el porcentaje, un 87,4%, ya sé el porcentaje de carbonato de calcio dentro de esa cáscara de huevo. Perfecto, ya tengo el apartado A, vámonos a por el B. En el apartado B tengo, o me dicen, que a esta cáscara de huevo, para que reaccione el carbonato de la cáscara de huevo, yo le he puesto una disolución de ácido clorhídrico. Y ahora me dicen que he puesto concretamente 20 mililitros de una disolución de clorhídrico que es 0,5 molar. Y me están preguntando, ¿ha sobrado ácido clorhídrico? Y si ha sobrado, ¿qué volumen de ácido clorhídrico ha sobrado? Bien, fácil, ya verás cómo sí. Lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a ir hacia la derecha sabiendo el carbonato de calcio que teníamos en la cáscara de huevo. Lo hemos obtenido en el apartado A. Eran concretamente 0,36 gramos. Estamos aquí dentro de la cáscara de huevo y yo tenía 0,36 gramos del carbonato, que es lo que reacciona realmente dentro de la cáscara de huevo con el clorhídrico en disolución. Bien, calculemos los moles de carbonato. La masa molar del carbonato, la hemos puesto antes, es un 100 gramos de carbonato de calcio equivale a un mol de carbonato de calcio. Tachamos lo que está repetido arriba y abajo, ya tengo los moles de carbonato de calcio. Siguiente factor, raya. Veo aquí un 1, por lo tanto, cada mol de carbonato de calcio me voy hacia la derecha y fíjate, reacciona con 2 mol de ácido clorhídrico. Pero este ácido clorhídrico aquí, el que pone aquí, es el soluto. Dentro de la disolución solamente reacciona el soluto, el clorhídrico. Pero yo tengo una disolución. ¿Qué volumen de disolución? Sigo, todavía no he terminado. Sé que la disolución es 0,5 molar. Es decir, si es 0,5 molar, para tener 0,5 moles de ácido clorhídrico, yo tengo que poner mol litro, 0,5 mol litro, 0,5 mol de ácido clorhídrico en un litro, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico. Tachamos y calculamos cuál es el volumen exacto de disolución de ácido clorhídrico que necesito para que se consuman los 0,36 gramos de carbonato. Nos salen 14,4 mililitros de la disolución de ácido clorhídrico reacciona. Ya tengo lo que debería haber puesto. ¿Cuánto me sobra? Si hemos puesto 20 mililitros, tenemos al principio, le restamos los 14,4 mililitros, que es lo que reacciona, pues tenemos 5,6, correcto, 5,6 mililitros de esta disolución que tenemos en exceso y por lo tanto nos sobra, ¿vale? Que es lo que nos pedía el apartado B. Este volumen no deberíamos haberlo puesto. Bien, este ha sido el problema. Venga, al lío.